Era una mujer viuda adinerada, pero sumida en la soledad. Él, un esclavo famélico encadenado y silencioso. Ella simplemente buscaba ayuda para reparar su tejado. Pero un simple gesto, un plato de comida, una mirada furtiva, lo transformó todo. El pueblo entero se puso en su contra. La tildaron de demente, de pecadora. Pero sus acciones inesperadas para todos no requirieron palabras ni amenazas, solo hechos. Y cuando la verdad emergió, fue como un relámpago que dividió el pasado en dos. Prepárate, porque esta historia tocará tu corazón. Pero antes de empezar, quiero expresarte mi gratitud por estar aquí. Tú eres parte integral de esta historia. El sol azotaba la tierra como una maldición divina. Las hojas secas bailaban con el viento cual espectros de una cosecha perdida. En la cima de la colina la hacienda Santa Esperanza se erguía como un esqueleto viviente. Las paredes gemían, el pozo estaba vacío y el techo de la casa principal amenazaba con venirse abajo. En este paisaje desolado caminaba doña Isabela de la Vega, joven viuda con paso firme y mirada perdida en el firmamento. Vestía lino desgastado, pero sus movimientos conservaban la elegancia de quien alguna vez lo poseyó todo. Ahora no tenía nada, ni esposo, ni sirvientes, ni ilusiones. Y fue entonces en medio del patio polvoriento cuando lo divisó. Mateo, alto de espaldas anchas, piel curtida por el sol y marcada por los grilletes. Estaba arrodillado junto al corral reparando un barril de agua sudoroso, agotado y hambriento. Un aro de hierro rodeaba su cuello atado a una pesada cadena que resonaba al moverse. Ella lo contempló durante varios segundos, y entonces, como desafiando su propio instinto de supervivencia, se acercó a él. ¿Sabes trabajar en los techos?, preguntó con una voz más segura de lo que esperaba. Mateo no contestó. Solo levantó la mirada. Sus ojos eran negros profundos, pero en ellos habitaba una serenidad melancólica, como la de alguien que ha contemplado lo peor y ha logrado sobrevivir. El techo se derrumbará con la siguiente lluvia, susurró ella con voz más suave, y no tengo a nadie a quien recurrir. Los otros esclavos interrumpieron sus labores. El capataz, un hombre delgado de bigote retorcido, se aproximó con brusquedad. Ese no sirve para nada, señora. Es mudo y peligroso. Ya ha intentado escapar 2 veces y tiene fiebre. Isabela mantuvo su mirada fija en Mateo. Él permanecía callado, pero su respiración era agitada. La cadena que aprisionaba su cuello era corta, mas sus ojos permanecían libres. «Libérelo», ordenó ella mirando al capataz con determinación. Que soltó una carcajada. «Ha perdido el juicio». «He dicho que lo libere. Lo necesito en el techo ahora mismo». El silencio invadió el patio como un relámpago. El capataz dudó. Observó a su alrededor, luego a Isabela, quien mantenía su postura firme. Al final resopló y quitó el grillete con desgana. Mateo se incorporó despacio. Era gigantesco. Su ropa desgarrada revelaba músculos tensos y cicatrices antiguas de latigazos. Miró a Isabela como si dudara de lo que acababa de suceder. Ella simplemente asintió señalando hacia arriba. «Si deseas comer, hoy sube». Se dio media vuelta y entró a la casa sin voltear. Pero por dentro temblaba. Horas más tarde, mientras cosía silenciosamente en la galería, percibió pasos en el techo. Pausados, seguros. El ruido de las tejas siendo acomodadas. Sin movimientos bruscos. Sin contratiempos. Solo un ritmo constante. Y un silencio casi reverencial. Al caer la tarde, descendió sudoroso, jadeante, con una pequeña herida en el brazo. Sostenía una teja quebrada, evidencia de su labor. La entregó sin pronunciar palabra. Y entonces hizo algo imprevisto. Inclinó la cabeza en señal de agradecimiento, o tal vez reverencia. Isabela quedó paralizada. Aquella acción la conmovió de una manera inexplicable. «¿Tienes hambre?», murmuró ella sintiendo un nudo en la garganta. Él respondió con un leve movimiento de cabeza. Se dirigió a la cocina y volvió con lo poco que tenía, un trozo de pan endurecido,
un pedazo de queso con algunas manchas de moho y una jarra con agua. Él recibió todo sin emitir sonido, pero devoró los alimentos como si llevara una eternidad sin probar bocado. E Isabela, por primera vez desde el fallecimiento de su esposo, experimentó una sensación desconocida. No era lástima tampoco deseo carnal. Era como si una chispa de vida se hubiera encendido en su interior. Lo dejó allí alimentándose bajo la sombra del corredor, mientras ella se refugiaba en el interior de la casa. Sin embargo, algo ardía en su pecho. Una mezcla entre temor y anhelo, porque aquellos ojos silenciosos guardaban una promesa. Pero su decisión no fue bien recibida por todos. El siguiente día amaneció inusualmente caluroso. El cielo se sentía denso como si el tiempo mismo contuviera el aliento. Isabela se levantó temprano como siempre, se cubrió el cabello con su pañuelo de algodón y preparó el café diluido, pero algo había cambiado en ella. Una inquietante calma se había apoderado de su ser. No lograba apartar de sus pensamientos la mirada de Mateo la noche anterior. El modo en que sostuvo el pan con sus manos grandes, sucias pero gentiles, como si ese simple acto fuera más sagrado que cualquier ceremonia religiosa. Al salir a asear la galería encontró a Mateo ya trabajando. Se había despertado antes del alba y sin que nadie se lo indicara comenzó a fortalecer los pilares del establo. Utilizaba trozos de madera antigua reciclada y aseguraba las vigas con tiras de cuero reseco. Cada golpe de martillo resonaba con intensidad, como desafiando al mundo. Pero en aquel pueblo pequeño y chismoso, los rumores se propagaban más veloz que el viento. Ella alimenta al esclavo con sus propias manos. Dicen que durmió en el cobertizo. Una viuda y un esclavo. Es un pecado. Al atardecer, cuando Isabela descendió al pueblo por harina, las miradas la atravesaban como brasas ardientes. Las mujeres del pueblo murmuraban entre sí. Los hombres la observaban con miradas cargadas de desdén. Hasta su propio padre apartó la vista cuando ella pasó. Al volver a la hacienda, un grupo de vecinos encabezados por el capataz Nazario la aguardaba en la entrada principal. Señora Isabela, vociferó Nazario con tono áspero y desafiante. Esta tierra ha presenciado muchas cosas, pero esto es una verdadera deshonra. Ella se detuvo sintiendo su corazón palpitar con violencia, pero mantuvo su postura digna. ¿De qué habla de su ayudante ese salvaje que liberó del barracón para dejarlo andar entre gente decente? A su alrededor, otros asentían inquietos. Una madre sostenía a su pequeño, un anciano, apuntaba su bastón hacia la casa y varios jóvenes del pueblo todos reunidos para el juicio moral o algo más terrible. No es un salvaje, respondió ella con voz suave, pero determinada, es un ser humano y ha trabajado más que todos ustedes juntos. En ese momento surgió Mateo. Venía desde el interior de la hacienda portando una azada sobre el hombro. La cadena oxidada aún pendía de su cuello. Su mirada era vigilante, pero serena como la de un león que ha sobrevivido al cautiverio. «Miren esto», exclamó. «También pretende adueñarse de la propiedad». Con un movimiento violento y repentino, Nazario se despojó de su cinturón de cuero. Se abalanzó sobre Mateo. La multitud contuvo la respiración, pero Mateo permaneció inmóvil. Soportó el primer azote sin soltar la azada, el segundo sin inmutarse. Al tercero sus ojos se cruzaron con los de Isabela, y entonces, como si algo ancestral despertara en su interior, soltó la azada y se arrodilló no en señal de sumisión, sino de resistencia. Era como si expresara: «Pueden golpearme, encadenarme, llamarme como quieran, pero jamás quebrantarán mi espíritu». El silencio posterior fue más atronador que los gritos. El viento cesó. El niño rompió en llanto. La madre retrocedió. Isabela avanzó hacia él con pasos pausados, la cabeza erguida, pero con lágrimas brotando de sus ojos. «Ya es suficiente», pronunció con firmeza. «No permitiría ni un golpe más». Nazario, respirando agitadamente, bajó el cinturón pero escupió al suelo con desprecio. «Te estás destruyendo por un simple esclavo. Acabarás igual que él, abandonada inmunda en el olvido».
Isabela recorrió con la mirada a su alrededor, observando los rostros que antes llenaban su casa, compartían su mesa, suplicaban sus favores. Si amar es pecado, que Dios me juzgue mientras permanezca junto a él. Mateo guardó silencio. Se incorporó con calma y se dirigió hacia la galería. Al ingresar a la casa, Isabela cerró la puerta con determinación, pero una vez dentro se desmoronó en un llanto silencioso. No era por las palabras pronunciadas, sino por las verdades que ya conocía pero se negaba a reconocer. Esa tarde, algo fundamental se quebró en su interior. La oscuridad descendió pesadamente sobre Santa Esperanza. El firmamento cubierto de nubes densas ocultaba la luna como si ella también temiera lo que se avecinaba. La brisa se colaba entre las grietas del techo recién arreglado, trayendo consigo el aroma de la tierra reseca y la rabia contenida. En el exterior, los grillos enmudecían con cada paso que se acercaba a la casa principal. En la sala, Isabela permanecía inmóvil ante la mesa, con sus manos entrelazadas, contemplando una vela casi consumida. A pesar del calor sofocante, su cuerpo temblaba. Su corazón retumbaba como un tambor de batalla, marcando el ritmo de una decisión impostergable. Afuera, Mateo custodiaba la entrada del granero alerta y tenso. Las marcas del látigo aún surcaban su espalda, rojas, crueles, palpitantes, pero su semblante permanecía impasible, como si hubiera aprendido a convivir con el dolor sin dejarlo penetrar. Isabela se incorporó despacio, se dirigió a la cocina y abrió uno de los compartimentos ocultos de la vitrina. Extrajo un paño oscuro que contenía monedas antiguas de plata, legado de su madre, reservadas para un porvenir que jamás se materializó. Envolvió las monedas con manos decididas. Después, avanzó hasta la puerta trasera y realizó una señal silenciosa con la mirada. Era el momento. Mateo no vaciló. Recogió el pequeño atado que había preparado con un pedazo de pan y una muda de ropa desgastada. La cadena en su cuello aún lo aprisionaba, pero ahora más que nunca representaba aquello de lo que deseaba liberarse. Sin pronunciar palabra, Isabela extrajo de su cintura una llave oxidada, se aproximó cautelosamente y con dedos temblorosos liberó el candado de su cuello. El chasquido del metal al abrirse resonó como un trueno contenido. Él clavó su mirada en sus ojos profundos, oscuros, penetrantes. Ella desvió la vista. No distinguía si era temor, remordimiento o liberación lo que sentía, pero era algo desconocido, algo peligroso. Y entonces escaparon. Cruzaron la maleza por la parte posterior de la hacienda, atravesaron el pastizal marchito, siguieron caminos que solo los equinos frecuentaban. Mateo guiaba con pasos sigilosos y seguros. Isabela lo seguía con el borde del vestido desgarrándose entre las rocas, los pies desnudos y el pulso acelerado. Durante horas, avanzaron en silencio. La noche engullía todo a su paso. El crujir de las ramas, el ulular distante de una lechuza y la respiración entrecortada de Isabela componían una sinfonía lúgubre, pero ella no se lamentaba. Jamás había viajado tan lejos sola. Nunca había estado tan próxima a alguien sin articular palabra alguna. A medianoche se detuvieron junto a un riachuelo poco profundo. El agua fluía suavemente espejando las estrellas veladas por nubes. Mateo se despojó de la camisa rasgada, se aseó el rostro y los brazos. Después humedeció un pañuelo y se lo ofreció. Ella lo aceptó dubitativa. Sus manos se encontraron. Fue breve, pero ese roce contenía una fuerza más intensa que cualquier palabra pronunciada. Se acomodó sobre una roca pulida, respirando profundamente, sintiendo el peso de todo lo abandonado. La hacienda, el linaje familiar, la protección de los muros y principalmente aquella versión de sí misma que se conformaba con vivir atemorizada. Mateo tomó asiento junto a ella, nuevamente en silencio, pero no era un silencio vacuo, era un silencio acogedor.
Isabela lo observó discretamente y en ese instante lo percibió de una manera diferente. No como un esclavo, no como un prófugo, sino como un ser humano. Un hombre que, pese a las circunstancias, la hacía sentirse más viva que cualquier velada elegante del pasado. Tomó el paño húmedo, limpió con delicadeza la sangre reseca de su espalda y murmuró: «Ahora eres libre, Mateo». Él posó su mirada en ella. Sus ojos resplandecían con una mezcla de asombro y reconocimiento. Y por primera vez esbozó una sonrisa. San Pedro era una aldea detenida en el tiempo. Viviendas de adobe, tejados de paja, callejuelas de tierra compactada. Las ventanas perpetuamente abiertas liberaban el aroma del maíz tostado y las risas de los pequeños correteando descalzos. Un sitio donde nadie indagaba demasiado y cada quien custodiaba sus pesares como tesoros ancestrales. Fue aquí donde Isabela y Mateo arribaron al despuntar el alba con el espíritu quebrantado y las vestimentas empolvadas. Arrendaron una modesta habitación en la parte posterior de la casa de Doña Milagros, una mujer de ojos diminutos y voz melodiosa, que no cuestionó nada al ver al hombre con marcas en la espalda y a la dama de piel suave y manos lastimadas. Simplemente los acogió con un movimiento de cabeza y un cuenco de caldo diluido. Durante los días iniciales, Isabela cosía bajo la luz de las velas con hilo prestado y una aguja gastada. Sus manos antes delicadas ahora se cubrían de callosidades, sus uñas se quebraban, sus dedos sangraban. Pero no se lamentaba. Cada puntada era una memoria tejida con coraje. Mateo consiguió empleo transportando costales en la plantación de caña. El sol castigaba su cuerpo sin piedad, pero él persistía en su labor silenciosamente. Al atardecer, se refrescaba en el riachuelo que corría detrás de la vivienda y luego compartía la galería con Isabela. Las palabras escaseaban, pero sus miradas hablaban, como dos almas que se reconocen en el sufrimiento compartido. Durante la tercera semana ella le confeccionó una camisa nueva sencilla de algodón sin teñir, elaborada con dedicación y cariño. Al momento de entregársela sus dedos se rozaron y él pronunció su primera palabra: «Gracias». Fue como escuchar una melodía suave en la inmensidad del silencio. Isabela sintió su corazón estremecerse. Ese hombre que había elegido el silencio decidió romperlo por ella. Con el pasar del tiempo la comunidad comenzó a aceptarlos. Doña Milagros solía decir que el amor de los que han sufrido se construye en el silencio, y nadie osaba contradecir su sabiduría. Isabela comenzó a ofrecer sus bordados en el mercado local. Mateo se dedicaba a reparar herramientas para los ancianos del pueblo. No poseían riquezas materiales, pero tenían algo invaluable: tranquilidad y gradualmente felicidad. Un domingo por la tarde, la lluvia apareció inesperadamente. Gotas abundantes y tibias que purificaban el pueblo como un ritual sagrado. Isabela corrió hacia el tendedero para rescatar la ropa. Mateo la siguió. Se encontraron en medio del patio empapados, riendo como chiquillos. Ella resbaló y cayó sobre sus rodillas en el lodo. Él extendió su mano. Al tocarla, Isabela experimentó un estremecimiento, pero mantuvo el contacto. Se incorporó con su ayuda. Permanecieron allí de pie frente a frente, con el cabello de ella adherido a su rostro, los ojos de él brillando con el reflejo del agua. «Has cambiado», murmuró él con voz profunda. «¿En qué sentido?» «Te ves más fuerte, más viva». Ella sonrió tímidamente, pero con sinceridad. «Quizás sea porque por primera vez nadie me dice quién debo ser». Él asintió, y por un momento el universo pareció detenerse por completo. La lluvia, los ruidos, el mundo entero. Esa noche Isabela plasmó sus pensamientos en su diario, utilizando una antigua pluma y tinta aguada. Escapamos del sufrimiento, pero hallamos algo más extraordinario. Descubrimos la libertad de ser auténticos, y quizás el valor para volver a entregar el corazón. La mañana siguiente, mientras limpiaba el piso de la galería, observó a Mateo sentado en el viejo banco de madera, contemplando el firmamento. Su mirada estaba perdida en la distancia. «¿Sucede algo?»,
inquirió ella. Él demoró en contestar. «Ha llegado correspondencia», respondió extrayendo un sobre maltratado de su bolsillo. Isabela arrugó la frente. «Es para ti». Mateo confirmó con la cabeza. Desplegó el papel con cautela. Sus ojos recorrieron el mensaje y su semblante se transformó. De serenidad a asombro. De asombro a una ira silenciosa. Ella se aproximó con el pulso acelerado. «¿Qué menciona?» Él la observó grave, pero con algo quebrándose en su interior. «Proviene de mi hermana. Ha dado conmigo y desea revelarme la verdad sobre lo que me hicieron». Isabela sintió que todo giraba, porque sabía que este momento era inevitable, pero ignoraba que sería tan doloroso. La misiva descansaba sobre la mesa como una herida expuesta que se resistía a sanar. Mateo había permanecido despierto hasta el alba sentado con los brazos apoyados en las piernas, la mirada clavada en la carta. La luz mortecina bailaba sobre sus cicatrices como intentando revelar no solo la habitación, sino los secretos enterrados de su pasado. Isabela, recostada cerca, escuchaba su respiración como el preludio de un destino próximo a revelarse. El ambiente se tornaba pesado, repleto de verdades aún no reveladas. Al amanecer, ella se incorporó silenciosamente, se acercó y tomó asiento junto a él. Mateo no la miró, pero habló con voz grave. «Dolores lo ha descubierto todo y quiere encontrarse conmigo». Isabela parpadeó desconcertada. «¿Descubierto qué?» Él inhaló profundamente. Sujetó la carta con ambas manos como si cargara el peso del mundo entre sus dedos. «La verdad. Sobre mi identidad. Sobre quién soy realmente. Sobre lo que me fue arrebatado». Isabela permaneció en silencio, sus dedos arrugando nerviosamente la tela de su vestido. «Jamás fui un esclavo de nacimiento». Las palabras se suspendieron en el aire como una densa neblina. Isabela se llevó instintivamente la mano al pecho. Mateo prosiguió. «Mi madre trabajaba como sirvienta en la mansión de don Severiano Ramírez, joven y desamparada. La sedujo, y cuando supo de su embarazo la expulsó sin miramientos. Pero antes me reconoció en secreto como hijo bastardo, una mancha que debía ser eliminada». La miró directamente con la voz quebrada. «A mis 8 años ordenó mi venta cual si fuera una simple cabeza de ganado. Quería borrar toda evidencia, y quien ejecutó la orden fue su sobrino don Enrique de la Vega». Isabela sintió que el mundo se desmoronaba. Un escalofrío le recorrió la columna. Mi esposo». Mateo asintió. En sus ojos no solo brillaba la ira, sino también la profunda herida de la traición. Dolores había encontrado los documentos. «La firma de Enrique está allí junto a los sellos oficiales, las fechas, y mi precio 15 monedas de oro». Isabela se incorporó buscando oxígeno. «Jamás lo mencionó, nunca lo confesó. ¿Cómo pudo?» Mateo la siguió con la mirada. «Sé que lo ignorabas, pero esto lo transforma todo, Isabela, porque nuestra historia se construyó sobre un acto imperdonable». Ella cubrió su rostro con las manos, llorando silenciosamente. No era solo dolor, era repugnancia y rabia. «Pensé que conocía al hombre con quien compartí mi lecho, el apellido que porté con orgullo. Enrique siempre predicaba sobre honor, tradición, familia. Y detrás de esa fachada se ocultaba un monstruo». Mateo guardó silencio. Le concedió su momento de desahogo. Después se aproximó. Habló suavemente. «Dolores se encuentra en el retiro. Necesita verme. Me ha revelado que hay más información, que Severiano en sus últimos momentos de vida confesó otros secretos, que existen documentos que quizás aún pueda demostrar mi verdadera identidad». Isabela tomó aire profundamente. Enjugó sus lágrimas. «Irás a verla, debo hacerlo. Por mi madre, por mí mismo, por aquel niño que fue vendido sin comprender el motivo, y por ti, porque anhelo que me conozcas íntegro, liberado y con una identidad propia». Ella levantó la mirada con los ojos enrojecidos, pero manteniendo la dignidad.
Mateo, ya eres un hombre libre con o sin apellido, pero ve, recupera aquello que te arrebataron. Él entrelazó sus dedos con los de ella. Su mano temblaba. ¿Y si no regreso? Entonces sabré que partiste para encontrarte completo y no como un hombre fragmentado. Se fundieron en un abrazo. Un abrazo intenso, desgarrador, una fusión de espíritus. Al caer la tarde, Mateo emprendió su viaje con la carta guardada y el medallón materno pendiendo de su cuello. Isabela observó su silueta desvanecerse por el sendero polvoriento hasta que solo quedó el eco distante de sus pisadas, y entonces se encontró en soledad. Pero algo en su interior había experimentado una transformación. Ya no era simplemente una mujer escapando de su pasado, era una mujer con conocimiento, comprensión y un nuevo despertar. La ruta hacia el retiro se extendía larga, árida y cubierta de tierra rojiza. El firmamento oculto tras nubes densas y bajas parecía reflejar el estado del alma de Mateo, sobrecargada de recuerdos que jamás eligió cargar. Con cada paso sentía la tierra vibrar bajo sus pies, no por temor sino por algo más profundo, un ajuste pendiente con un pasado que lo había perseguido como una sombra perpetua. En su modesta bolsa de cuero solo llevaba la misiva de Dolores y el medallón maternal ahora suspendido de su cuello por un cordel de lino. Al arribar a la mansión de don Severiano, encontró las ventanas selladas y los jardines descuidados. Aquel lugar que una vez fue emblema de poder y soberbia, ahora se erguía como una reliquia silenciosa. Dolores lo aguardaba en el umbral, morena con ojos que reflejaban melancolía y gestos mesurados, lo envolvió en un abrazo delicado, como quien intenta restaurar una antigüedad frágil. Está próximo a su final, susurró, pero su lengua mantiene su filo. Mateo inclinó la cabeza ascendiendo los peldaños, como quien se adentra en los pasillos de su memoria. En la habitación sombría, el aroma mezclado de humedad y medicamentos resultaba insoportable. Don Severiano permanecía postrado, su piel con un tinte amarillento, sus huesos prominentes bajo la piel. Al percibir los pasos elevó la mirada, y en ese momento, el anciano reconoció al niño que había abandonado. «¿Realmente eres tú?» «Lo soy», respondió Mateo con determinación. «Aquel que usted comerció como mercancía». Severiano emitió una tos áspera y seca. Intentó erguirse, pero su cuerpo se negó a responder. «Actué según lo que consideré necesario», musitó. «En aquella época los hombres hacían lo impensable por preservar su apellido. A expensas de un niño, a costa de la vida de mi madre, los ojos de Mateo destellaban entre la ira y la misericordia. Me condenó a una existencia de servidumbre, y aún así me encuentro aquí erguido ante usted». Severiano guardó silencio, dejando que las lágrimas fluyeran calladamente. Dolores mencionó los documentos sobre Enrique. El anciano señaló con mano temblorosa. Indicó el cajón junto al lecho. «Allí están, todos los registros. Destrúyanlo todo. Olvídenlo». Mateo abrió el cajón no para destruir. Extrajo los documentos firmados, sellados, testimonios tangibles de su origen, pruebas que por primera vez le otorgaban identidad. Los plegó cuidadosamente y los resguardó contra su pecho. «No olvidaré. Honraré mi historia». Y con esas palabras se marchó, dejando a Severiano ahogándose en el peso de sus acciones. Mientras tanto, en San Pedro, Isabela había cesado su llanto. Trabajaba sin descanso. Cosía con precisión meticulosa, sus ojos fijos en cada puntada, sus manos moviéndose con destreza innata. En el mercado local, sus delicados encajes se habían convertido en objeto de admiración. Las mujeres, maravilladas, indagaban sobre el origen de tanta perfección en sus bordados, y ella respondía con simplicidad: del sufrimiento. Porque ahora Isabela se había transformado en una mujer diferente, más resistente, más sabia, más completa. En el balcón de la pensión, durante las noches estrelladas, sus pensamientos vagaban hacia Mateo, ya no con angustia, sino con una esperanza que había aprendido a cultivar por sí misma. Se había reconstruido con aguja, hilo y un coraje inquebrantable. Era un logro que nadie podría arrebatarle. Hasta que una tarde bañada en luz dorada reconoció unos pasos familiares.
decididos, pausados. Mateo. Allí estaba inmóvil con lágrimas brillando en sus ojos y el cuerpo evidenciando el cansancio del camino. Pero su porte era diferente el de alguien que finalmente había encontrado su verdadera esencia. «Has regresado», murmuró ella con voz temblorosa. «He vuelto», contestó él con mi identidad, con mi pasado y dispuesto a comenzar de nuevo. Ella avanzó hacia él, pero se contuvo. Rozó suavemente su rostro y pronunció: «Bienvenido, Mateo Ramírez». Él sonrió. Una sonrisa genuina, una sonrisa liberada. Y allí bajo el cielo teñido de tonos anaranjados, ambos comprendieron que habían superado el infierno y sobrevivido. El murmullo de las ruedas del carruaje era apenas perceptible, pero traía consigo un presagio. Aquella mañana en San Pedro, la brisa transportaba la fragancia de las flores silvestres que brotaban tras las primeras lluvias. Isabela lavaba sábanas en el lavadero de piedra, sus dedos envueltos en espuma blanca. Al escuchar los caballos levantó la mirada. Por el sendero terroso cubierto de hojarasca se aproximaba una mujer con un velo claro, cubriendo su cabello, y una mirada penetrante, bajo cejas arqueadas. Dolores. Mateo, que tallaba un trozo de madera en el patio, se detuvo. Su cuerpo se tensó como si el pasado cobrara vida nuevamente. Pero algo distinto flotaba en el aire durante aquel reencuentro. No era temor lo que se percibía, sino una expectativa palpable. Dolores descendió del carruaje con la gracia de quien ha dejado atrás los resentimientos, aunque sin precipitarse hacia el abrazo. Se aproximó a ambos con una sonrisa mesurada. «Por fin tengo el privilegio de conocer a la mujer que mi hermano escogió para compartir su camino», pronunció con una voz que mezclaba dulzura y determinación. Isabela, tomada por sorpresa, se limpió las manos húmedas en el delantal y avanzó un paso. «Y yo al fin conozco a la hermana que lo ayudó a renacer». Se observaron mutuamente durante un largo momento, no como desconocidas, sino como mujeres que compartían las cicatrices de las mismas batallas. La comprensión fluía en ese silencio compartido. Dolores se giró hacia Mateo y con ojos cristalinos expresó: «La medalla que portas es lo único que conservamos de nuestra madre. Ella bordó tu nombre en el reverso con hilo azul. Durante incontables noches soñé con encontrarte y llamarte hermano». Mateo, conmovido, rozó la medalla sobre su pecho y se acercó. Se fundieron en un abrazo contenido pero cargado de historia, como dos arroyos que vuelven a encontrarse después de fluir separados durante años. Más tarde, los tres compartieron la mesa bajo la sombra de un limonero. El mantel bordado, el pan recién salido del horno, el té de hierbas, todo sencillo pero preparado con el corazón. Dolores comenzó a hablar, y cada palabra era una llave que abría antiguos portales. Antes de exhalar su último aliento, papá me confesó que intentó borrarlos de su memoria a ti, Mateo, y a tu madre, pero descubrió que era imposible, porque el dolor es como una semilla que no se puede arrancar. Crece, se fortalece, y un día florece en forma de justicia. Isabela, con lágrimas contenidas, entrelazó sus dedos con los de Mateo sobre la mesa. Dolores prosiguió: «Me confió una carta que jamás encontró el valor para entregarte. Me rogó que si el destino me permitía encontrarte, la compartiera en voz alta». Extrajo un papel arrugado del bolsillo de su vestido. Los bordes estaban amarillentos por el tiempo, la escritura era temblorosa. Dolores comenzó a leer: «Mateo, perdóname por haberte separado de tu madre, por haber negado tu verdadero origen. Mi nombre podrá estar grabado en títulos y documentos, pero el tuyo, hijo mío, vivirá eternamente en los corazones. Que tu valentía supere mi cobardía. Que tu nombre no sea susurrado como el de un bastardo, sino proclamado como el heredero de la verdad». Un silencio profundo invadió la habitación. Isabela derramaba lágrimas silenciosas. Mateo permaneció con los ojos cerrados. Y Dolores, con firmeza, depositó la carta en el centro de la mesa como un testimonio final. El pasado ya está revelado. Ahora les corresponde a ustedes escribir su historia futura. Isabela se incorporó.
Con ojos brillantes de esperanza, tomó un cuaderno nuevo y lo puso en manos de Mateo. ¿Por qué no comenzamos ahora mismo? Él abrió el cuaderno, contempló la primera página y escribió con manos temblorosas. Mateo Ramírez de la Vega, hombre libre, hijo del valor, hermano de la verdad. Dolores sonrió. Que ese sea el legado que heredarán tus hijos. El atardecer descendió silenciosamente mientras la brisa gentil jugaba con el cabello de los tres. Y en ese momento, bajo el árbol testigo de todo Isabela, sintió una verdad arraigarse en su corazón. Este hombre ya no era el esclavo que conoció en la hacienda, ni el fugitivo que buscó refugio bajo la lluvia. Era el hombre que elegiría una y mil veces, aunque tuviera que vivir todo nuevamente. El alba llegó con melodías de pájaros y aroma a tierra húmeda. En San Pedro, las calles permanecían dormidas cuando Mateo comenzó a cavar. La camisa empapada en sudor se adhería a su piel como una segunda piel. Sus brazos se movían con un ritmo constante y determinado, excavando agujeros con la certeza de quien siembra más que simples semillas en la tierra. No era una simple construcción, era la creación de un nuevo refugio, un hogar. Isabela lo contemplaba desde el porche con su cabello recogido y el espíritu liviano. Había una dulzura silenciosa en sus movimientos, al cargar los ladrillos en el gesto cotidiano de limpiarse el sudor de la frente con el antebrazo en la sonrisa sutil que le dedicaba cuando ella le acercaba agua fresca en una vasija de barro. «Estará terminada antes de que llegue la próxima luna llena», anunció él con un destello de ilusión en la mirada. Ella sonrió sosteniendo la vasija entre sus manos. ¿Y quiénes encontrarán cobijo aquí? Todos aquellos que carecen de un lugar donde reposar. Viudas desamparadas, niños sin hogar, hombres libres, mujeres lastimadas, personas como nosotros. Isabela sintió que su corazón se expandía con una emoción diferente. No era simplemente amor, era un propósito vital. La edificación crecía como un milagro cotidiano, cada viga colocada con dedicación, cada muro levantado con esperanza. La comunidad comenzó a unirse. Doña Milagros aportó clavos antiguos. Don Tobías contribuyó con ventanas rescatadas de una escuela abandonada. Los pequeños del pueblo decoraron las maderas con corazones pintados con tintes naturales de tierra y café. Era más que una estructura. Era un santuario, un símbolo. Por las noches Isabela cosía cortinas y fundas bajo la luz tenue de las velas. Cada puntada entretejía su nueva identidad. Ya no era la viuda silenciosa, sino una mujer que se atrevió a amar nuevamente, que eligió recomenzar junto a un hombre marcado por el destino y ahora renacido. Al finalizar cada jornada, Mateo compartía en voz alta fragmentos de su diario personal. Sus palabras, aunque sencillas, estaban impregnadas de alma. Hoy instalé la primera puerta del refugio. Al cerrarla, comprendí que aquí nadie más será rechazado. Una noche sentados en el porche, Isabela lo miró y expresó: «Jamás imaginé volver a enamorarme. Y yo nunca creí que alguien me vería más allá de mis cadenas. Y ahora deseo compartir mi apellido contigo». Ella parpadeó sorprendida. «¿Tu nombre?». Mateo se aproximó acariciando su mentón con delicadeza. «No un apellido cualquiera, sino un nombre que nazca del alma. Un refugio donde encuentres tu verdadera pertenencia, sin cargas del pasado, sin remordimientos». Ella cerró sus ojos, sintiendo el calor de sus manos sobre las suyas. «¿Y cuál sería ese nombre especial?», él murmuró. «Esperanza». Una risa emocionada escapó de sus labios. ¿Es nombre de hogar o de promesa? Es ambas cosas. La primera noche en su nuevo hogar llegó acompañada de una brisa gentil y un firmamento tachonado de estrellas. Los colchones eran todavía de paja simple, el piso de tierra sin pulir.
pero había calidez humana, aromas de sopa casera en el fogón y susurros de agradecimiento. Mujeres viudas de pueblos cercanos arribaron con sus pequeños jóvenes marcados por la vida, mujeres que escaparon de matrimonios violentos. Cada persona recibió su espacio, una cobija, un nombre pronunciado con dignidad. Isabela recorría los espacios, sosteniendo una lámpara, verificando cada detalle. Al encontrarse con Mateo, sus miradas se entrelazaron en la oscuridad. Todo está como lo soñaste. Está aún mejor, respondió él suavemente, porque estás aquí conmigo. Y allí, bajo el techo que una vez lo llamaron a restaurar, compartieron un beso. Un beso tierno, profundo, de dos almas resilientes que no solo sobrevivieron, sino que decidieron convertir su dolor en santuario para otros. La mañana siguiente, una pequeña niña jaló suavemente el vestido de Isabela. «Señora, ¿tiene nombre esta casa?» Ella se inclinó acariciando con ternura el cabello de la pequeña y contestó: «Sí, es la casa de Esperanza». La niña sonrió como quien descubre un lugar mágico para soñar. Los años transcurrieron como hojas danzando en la brisa suave de San Pedro. La vieja casa de barro y madera, edificada con esfuerzo, alegrías y lágrimas, se transformó en una estructura robusta, espaciosa y colorida. En su entrada, un letrero de hierro forjado mostraba en letras elegantes: «La Casa de Esperanza». Los niños jugaban alegremente en el patio mientras el aroma del pan recién horneado en el horno de leña se mezclaba con las risas provenientes de la cocina. Alrededor de las ventanas, un jardín florecía con margaritas, lavandas y jazmines perfumados. La Casa de Esperanza se había convertido en un refugio vibrante que con el paso de los años había acogido y sanado a centenares de almas necesitadas. En el corazón de este santuario, dos figuras paseaban tomadas de la mano por el jardín. Isabela y Mateo, con sus cabellos plateados y miradas aún chispeantes de vida, caminaban ahora más despacio, pero más unidos que nunca. No eran protagonistas de una historia fantástica, sino supervivientes de una vida real tejida con dolor, valentía y amor. De su unión nacieron dos hijos, Juliana y Andrés. Juliana, heredera de la gracia maternal y la mirada ardiente de su padre, se convirtió en la partera del pueblo, trayendo al mundo no solo nuevas vidas, sino también esperanza renovada. Andrés, el primogénito, era el vivo retrato de Mateo, alto, sereno y de espíritu inquebrantable. Llevaba en su mirada el mismo destello que una vez iluminó los ojos de aquel esclavo hambriento, y en sus manos el don de edificar, restaurar y proteger. Aquella tarde regresó a casa con la ropa cubierta de polvo y el corazón repleto de vivencias después de meses recorriendo pueblos remotos, llevando auxilio y consuelo a comunidades olvidadas. Al volver, tocó la antigua puerta de madera con reverencia. Isabela lo recibió con una sonrisa cansada pero radiante. «Por fin regresas, hijo», susurró estrechándolo con fuerza. Mateo apareció después apoyado en su bastón para fundirse en un abrazo. «El mundo te necesita, pero este siempre será tu hogar». Al entrar, la casa bullía de actividad. En la galería, jóvenes conversaban animadamente mientras mujeres cosían sábanas para las nuevas habitaciones y ancianas compartían historias junto al fogón. Después de la cena, Andrés solicitó la atención de todos. Se incorporó frente al grupo, sosteniendo un pequeño diario de cuero gastado. «Antes de partir nuevamente, deseo compartirles la historia del nacimiento de esta casa y mis orígenes». El silencio invadió la sala mientras todos se disponían a escuchar. «Mi padre fue vendido como esclavo siendo apenas un niño, no por su color de piel ni por crímenes cometidos, sino por ser el hijo ilegítimo de un hombre influyente que buscaba ocultar su deshonra». Al escucharlo, Mateo agachó la cabeza conmovido. Isabela entrelazó sus dedos con los de él, brindándole consuelo. «Mi madre fue educada para ser sumisa y complaciente, fue víctima del engaño, lo perdió todo, y aún así, su corazón siguió amando». Andrés hizo una pausa para tomar aire. Se encontraron cuando todo parecía perdido, pero decidieron enfrentar juntos el destino.
Escaparon, comenzaron una nueva vida, construyeron este refugio con sus propias manos y lo abrieron para aquellos a quienes la sociedad intentó callar. La emoción era palpable en el ambiente. «Soy el hijo nacido bajo este techo», pronunció con voz quebrada, fruto del día en que mi madre desafió las convenciones para alimentar a un hombre hambriento, hijo de quien vio humanidad, donde otros veían propiedad descendiente de un hombre que pese a los azotes supo perdonar. Isabela dejaba correr lágrimas silenciosas. Y si hoy recorro el mundo ofreciendo refugio y dignidad, es porque aprendí que amar es también un acto de rebeldía. Cerró el diario y se lo confió a una pequeña que lo observaba fascinada. Escribe nuevas historias, comparte lo que has visto, lleva la esperanza más allá. Esa noche, bajo un firmamento estrellado, Isabela y Mateo permanecían en la galería, sus manos unidas, en contemplativo silencio. Ella lo miró y musitó. «¿Recuerdas? Todo comenzó con un tejado deteriorado, un río escaso y una mujer que supo ver más allá de las ataduras. La casa de esperanza resplandecía bajo el fulgor lunar. Viva, plena, eterna. Si esta historia conmovió tu alma, déjanos un me gusta, cuéntanos desde qué rincón del mundo nos lees y suscríbete para más relatos como este.